nuestro programa número 11 del podcast En Simple. Este podcast lo estamos haciendo gracias al patrocinio y el auspicio del Colegio Médico Regional Santiago, así que muchas gracias por eso nuevamente. Como les decía, estamos en nuestro podcast En Simple que principalmente busca acercar temas de envejecimiento a la población, a las personas mayores y a sus familias. Así que hoy día tenemos un episodio muy entretenido a propósito de muchas tendencias que se están mostrando últimamente. ¿Cómo estás, Caro? Bien, ¿y tú? Bien, con calor, ya llegó el calor. Sí. Llegó el calor, en fin. Y estamos con una invitada muy especial. Ella se llama María Jesús García Huidobro. Ella es gerente de desarrollo de negocios de trabajando.com. Bienvenida, María Jesús, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo están ustedes? Gracias por la invitación. Muy bien. Muy emocionadas con tu visita porque es un tema que no solamente apasiona a muchas personas, pero es muy importante en términos de cómo se va construyendo nuestra sociedad, qué es lo que estamos mirando por el futuro y que tiene que ver con el trabajo, el empleo de las personas mayores hoy en Chile y cómo se proyecta hacia el futuro. Bueno, tú sabes, Anita, que yo siempre traigo estadística. El dato. Sí, según según el informe, el último reporte que lanzó el Observatorio del Envejecimiento, que es un trabajo en conjunto entre la Universidad Católica y Confuturo, dice que el 12,7% de las personas mayores están trabajando actualmente. ¿Cómo ves eso tú? ¿Cómo se ha reflejado esta cifra en lo que tú haces? O sea, efectivamente sí es un problema que lo vemos reflejado hace harto tiempo, porque culturalmente tenemos la mala costumbre, y no solo en Chile, pero en Chile es muy fuerte, de que las personas ya cuando nos empezamos a acercar a los 50 años, ni siquiera cuando ya decimos, oye, somos adultos mayores formalmente, las empresas empiezan a decir, oye, es que ya está un poco mayor para el cargo, es que quizás necesitamos una persona más joven, las personas más jóvenes son más amoldables, y qué sé yo, y finalmente nos empiezan a alejar del mercado laboral. Empiezan a alejar a las personas mayores de 50 y empiezan a decir, bueno, es que no, esta persona ya probablemente no quiere seguir trabajando, se quiere jubilar. Y cuando lo cruzamos con datos, por ejemplo, en nuestra plataforma de trabajando.com, el 9% de las postulaciones están hechas por personas mayores de 50 años. ¿Ya? Entonces, y a medida que uno va subiendo como en el rango etario, se van achicando significativamente las postulaciones. O sea, de los 50 a los 60 años es el tramo más relevante y después de los 60 años ya es muy poquito lo que vemos. ¿Ya? Entonces, efectivamente, o sea, lo podemos evidenciar, lo podemos tangibilizar por todas partes, pero nos damos cuenta que no necesariamente es que la gente quiera dejar de trabajar, es que el mercado laboral se empieza a hacer más difícil nomás. Bueno, ahí, a propósito de lo que tú dices, y a propósito de esta como cifra mundial de que la población está envejeciendo, que en el 2050 una gran proporción de la población mundial va a ser mayor, las personas mayores declaran en distintos espacios que sí quieren seguir trabajando. Y da un poco las motivaciones para su querer seguir trabajando tiene que ver con una motivación económica, una necesidad económica bien dura, pero también hay otras que quieren mantenerse activos, que quieren mantenerse vigentes, que quieren seguir haciendo cosas. Entonces, además porque consideran que existe una capacidad para poder aportar. Claro. Entonces, desde ese punto de vista, las personas mayores de 50, como dices tú, porque ya no es que llegamos a los 60, a los 65, ya mayores de 50 se proyectan trabajando y el mercado no los proyecta trabajando. Entonces, ¿cómo ves tú esta como dicotomía además? Sí, bueno, a ver, como tú mencionas, efectivamente, esto es una problemática que va a ir creciendo en los próximos años y todavía no se ha empezado a poner el foco suficiente, ¿ya? Tenemos que hacer un cambio cultural tremendo a nivel de las empresas para poder, en verdad, darnos cuenta que efectivamente también la calidad de vida y cómo vamos envejeciendo es cada vez mejor, ¿ya? Eso significa que una persona de 60 años está normalmente en muy buenas capacidades de poder seguir trabajando, de poder seguir aportando con mucha energía y vitalidad. Eso significa que cuando decimos, no, es que probablemente ya se quiere jubilar, es que ya está muy viejito, o todos estos calificativos que les podemos asociar,
por lo general no va a ser así, ¿ya? Entonces, en el fondo, las empresas tienen que cambiar su visión y dejar estos famosos sesgos de lado. El que yo creo que que no quiere aprender, que no va a ser tan flexible, es que yo no sé si está al día con las tendencias, es que yo no sé si se va a adaptar a tener un jefe más joven, ¿ya? Y en el fondo también tenemos que entender que son personas que a lo largo de su vida han estado creciendo, flexibilizando y adaptándose por muchos años y que sí tienen esa capacidad. Entonces también es como, bueno, démosle la oportunidad, veamos qué pasa, ¿ya? Para que vaya evolucionando esto. Y aparte también hay un dato como que se ha estudiado en diversas situaciones, que los equipos diversos para las empresas son mejor negocio. Entonces también es como abordar a las empresas no desde la filantropía, de decir, es que yo voy a ayudar a las personas mayores solo por el hecho de que soy muy bueno, sino entender que, por un lado, tener equipos diversos da mayor creatividad, mayor productividad, mayor resiliencia, mayor adaptabilidad a las distintas situaciones que vamos viviendo, y también que nos va a costar cada vez más encontrar los perfiles en edades más jóvenes y vamos a tener que sí o sí empezar a mirar a estos segmentos más grandes. Entonces las empresas tienen que hacer ese cambio de switch y atreverse, porque obvio va a haber que hacer algunas adaptaciones, pero en el fondo es un poco como se está moviendo el mercado laboral actual, que entendemos que como somos todos distintos hay que ir adaptando para que podamos convivir. O sea, también Chile es un país que cada vez más globalizado, hay más extranjeros, hay más personas de distintas edades, se incorpora la mujer con más fuerza, que antiguamente tampoco pasaba en muchos ámbitos. Entonces, la diversidad y poder adaptar y como modificar estos espacios de trabajo tiene que pasar. Y además, ¿qué ha pasado con todos los cambios? O sea, todos los cambios que han habido en el mercado tienen que ver, o sea, nos vamos a demorar. Sí. Los cambios de género, el tema de la discapacidad, todo ha sido lento. Hay que acostumbrarse. Perdón, te interrumpí. No, Como siempre. No, para nada. Estaba tratando de pensar en lo que estabas diciendo. Sin embargo, también hay un tema que parece no cambiar. O sea, hay un sesgo importante en el género. Ocurre y se ve en este reporte del Observatorio del Envejecimiento que pasados los 60 años las mujeres empiezan a tener más empleos informales, o sea, sin contratos, sin ningún tipo de previsión. ¿Cómo has podido tú ver esto internamente? Sí, un poco también sobre las cifras que yo les comentaba al principio. Las mujeres sobre 50, 60 años y ascendentemente empiezan a postular mucho menos que los hombres. O sea, en el fondo, mujeres jóvenes de 18, 25 años postulan equivalente hombres y mujeres más o menos la misma cantidad. Y a medida que vamos creciendo en edad, las mujeres van bajando su tasa de postulaciones en relación a los hombres. Ahí hay mucho que hablar de las labores de cuidado, ¿ya? Y un tema cultural también. Sí, y sobre todo con las personas mayores, de que cuando hablamos personas que actualmente tienen 60, 65 años, muchas de esas mujeres no sentían la necesidad quizás de seguir activamente en el mercado laboral y se les decía, oye, en verdad tu función es dedicarte a la casa, dedicarte a los hijos, a las labores de cuidado, y tenían que elegir entre una cosa y la otra. Actualmente las generaciones más jóvenes, porque no quieren y también porque las necesidades económicas no lo permiten, no están eligiendo por lo general. Están tratando de que las mujeres y hombres repartan idealmente a través de la corresponsabilidad estas labores de cuidado, en el escenario ideal, y también que puedan ambos trabajar y ambos desarrollarse laboralmente y generar ingresos para el grupo familiar. Oye, y a propósito, porque esta es la mirada que lo que estábamos hablando es la mirada como del trabajador, en este caso la trabajadora. Desde el punto de vista de la industria, desde el punto de vista de la empresa, ¿cuáles son las brechas, cuáles son las dificultades que tú crees que están teniendo las empresas para poder avanzar hacia la contratación de personas mayores? Bueno, efectivamente, cuando las empresas se acercan a nosotros, nos hablan y que en el fondo están estos sesgos, porque tenemos que entender que no todas las personas jóvenes son iguales, no todas las personas mayores son iguales, pero está la creencia de que son personas que no están tan actualizadas con la tecnología.
que no están actualizadas con las nuevas tendencias de su ámbito necesariamente y que quizás no van a tener la capacidad de aprender y de adaptarse como lo rápido que deberían hacerlo. Y en este punto, un poco lo que hablábamos antes de entrar a la grabación, lo ideal es que no le demos la razón, ¿ya? O sea, efectivamente, la tecnología hoy día cambia todos los días. Y hay gente que no es amiga de la tecnología, y sobre todo personas mayores que quizás no nacieron nativos digitales, como las generaciones más jóvenes que sí lo son. Entonces, ¿cómo nos vamos haciendo cargo de mantenernos al día en la tecnología, en lo que sea necesario, para que no le demos la razón a esa empresa, a ese empleador, a ese reclutador que dice, no, pero es que esta persona no debe entender de inteligencia artificial, quizás no sabe ocupar estas herramientas para trabajar en la nube, claro, o colaborativamente, entonces no nos sirve para cómo nosotros trabajamos en la empresa. Hay que tratar de cerrar esas brechas dentro de lo posible y las empresas también poner un poquito más de su parte para también ayudar a capacitar en temas que son técnicos, que son súper llevaderos. Sabes que aquí tenemos un taller de alfabetización digital y que en general ha sido muy como requerido, es algo que les ha importado mucho. Pero tengo el caso de un médico que me dijo así como, Carolina, yo como que necesito más que esto. Y la verdad es que él quiere aprender de todo lo que es inteligencia artificial. Y yo así como, doctor, me como está que pillando a la persona equivocada. Yo lo puedo ayudar a encontrar un curso decente a sus necesidades, pero así como que no es algo que podamos hacer acá. Y la verdad que le he estado mandando varias informaciones, partimos con un curso gratis, después le mandé otro más y hasta le mandé un diplomado. Y él está como bien metido en esto porque además sigue trabajando y sigue muy activo. Entonces la verdad es que sí, hay muchos que se les hace difícil, pero también yo creo que hay una buena cantidad que esto les llama la atención y les gusta y le incorporan como algo muy necesario. Y fíjate que a propósito de eso también, lo que entiendo o lo que uno debería entender es que acá hay como una responsabilidad de varias partes, ¿no? De la industria, por un lado, de abrir estas creencias, de botar estos sesgos, y por otro lado, uno entenderse a sí mismo como una persona capaz de ir actualizándose. Sí. Y ahí buscando, como lo hizo este caballero, buscando opciones. Antes hablábamos acerca de, bueno, ¿cómo la gente sabe lo que tiene que saber? Claro. Es como raro, pero ¿cómo sabe la gente lo que tiene que saber? Y tú me decías, bueno, hay formas de saberlo. O sea, efectivamente es como, ¿cómo sé yo si estoy actualizado o no? Si es que lo que yo, mis conocimientos son los que las empresas buscan para los puestos actualmente, porque también recordemos que muchas personas que estuvieron trabajando, quizás los desvincularon hace poco. Pasaron quizás 15 años en esa empresa. O sea, son personas que tienen mucho más permanencia dentro de las organizaciones si los comparamos con los millennials, los centennials, que dicen, pucha, que todos los empleadores se quejan que duran muy poco tiempo. Entonces, efectivamente, entender ese mercado laboral no es tan fácil a veces, pero se puede. O sea, yo siempre recomiendo que empecemos a mirar los avisos de trabajo. ¿Ya? Uno se mete trabajando, se mete a una plataforma de empleo y puede mirar los avisos, los que creas que te acomodaría, te gustaría trabajar, que mi perfil debería calzar con eso, y ver qué cosas están pidiendo que quizás yo pueda mejorar. Oye, pucha, es que están pidiendo para X cargos que son más administrativos, financieros, contables, no sé, el manejo de SAP. Oye, en verdad, para mi ámbito, el saber de temas de marketing digital podría ser relevante. Y efectivamente yo creo que, a diferencia de antiguamente, que todos los estudios eran muy formales, que si uno no hacía como un diplomado, un magíster, algo de ese tipo, como que no había mucha forma de aprender. Hoy día el autoaprendizaje está a la mano y es muy necesario porque las cosas que vamos aprendiendo a veces son muy herramientas técnicas pequeñas. El cómo poder aprender sobre inteligencia artificial, o sea, hay cursos que son gratuitos, hay tutoriales de YouTube, sí. Hay cosas que en el fondo yo en una semana puedo quedar bastante instruida al respecto, con buenas habilidades. Y si hay algo que dejó la pandemia,
y lo voy a tocar en un ratito más, pero si hay algo que dejó la pandemia es que hoy día uno puede aprender lo que sea, Sí. desde súper burdo a pegar una baldosa, inglés, italiano, macramé, lo que sea, lo que sea. Sí, y estoy enlazando con este proyecto de Trabajando Pro. Ujú. La pandemia obligó que muchos mayores se jubilaran, Sí. especialmente en el sector salud, donde a los mayores de 70, hasta aquí nomás llegamos, Sí. y para afuera. Todo esto del Trabajando Pro viene enlazado post pandemia, es un proyecto que venía de antes, lo estaban pensando, o surge por la baja de empleo en los mayores post pandemia. Mira, efectivamente era una necesidad que ya la veíamos en el mercado laboral hace un tiempo. Y aparte, a mí personalmente me pasaba como ir a, no sé, a dar una charla y las personas que siempre se acercan después a preguntarte cosas o a contar la historia, eran personas mayores. En LinkedIn, quienes nos dejaban comentarios también, así como después de un webinar, personas mayores. Como que tú en distintos ámbitos puedes como notar este dolor de que en verdad es una situación que les cuesta un montón porque quieren seguir activos, pero les cuesta porque el mercado laboral les está cerrando las puertas. Entonces, teníamos este desafío pendiente y hace un año y medio, nos propusimos el proyecto en trabajando de crear unas plataformas para grupos más específicos que eran más vulnerables en el mercado laboral. En el fondo dijimos, bueno, o sea, hay personas que si, por ejemplo, en Chile yo soy un hombre profesional con estudios universitarios de 30 años, probablemente me va a costar menos encontrar un trabajo. ¿Ya? Le vamos a dar ciertas herramientas, pero en el fondo sabemos que tiene un set de herramientas propio bastante fuerte. Pero ¿qué pasa si soy una persona más de 50 años? ¿Qué pasa si soy una mujer del ámbito STEM, de la ciencia, la tecnología, las matemáticas, la ingeniería? ¿Qué pasa si soy una persona que no tengo estudios superiores y que con suerte tengo un cuarto medio rendido? Hay ámbitos que de verdad se hace más difícil. O si soy un joven que acabo de egresar de una carrera quizás técnica y me piden 2 años de experiencia cuando en verdad no tengo experiencia. Alguien me tiene que dar una primera oportunidad. Entonces dijimos, bueno, vamos haciendo estos proyectos porque tenemos que hacer una comunidad de apoyo, más allá de entregarles las ofertas de pega, como una comunidad de apoyo para estos segmentos. Y entonces armamos 4 plataformas con estos focos que les mencionaba, y dentro de ellos está Trabajando Pro.cl, que es esta plataforma para personas de más de 50 años. ¿Ya? Entonces también desde ¿cómo lo hacemos? ¿Y cómo es la página? Porque es una página web que tiene hartos contenidos de cómo enfrentar este proceso, enfocado en ello, tenemos unas asesorías laborales online de un equipo que trabaja para Sense, que es nuestro, que prestamos unos servicios para Sense, que son asesorías laborales gratuitas a cualquier persona. Y tú puedes tomar una asesoría y que un psicólogo laboral te explique cómo buscar pega porque es experto en empleabilidad. Tenemos trabajos de empresas que tienen un compromiso genuino con la intergeneracionalidad. O sea, que en verdad sí ven el valor en contratar a estas personas. Lamentablemente no son tantas empresas aún como nos gustaría, pero sabemos que esto va lento, pero va avanzando. Y en el fondo ahí les vamos disponibilizando esta información, les vamos haciendo charlas también, nos asociamos con otros grupos expertos en personas mayores para poder tener más data, más estudio, para entender mejor cómo funciona. Y es súper interesante porque, por ejemplo, vamos viendo en las métricas de la página, las personas mayores leen todo. Son súper mateos, sí. Se informan, se leen el blog, todos los contenidos que les vamos poniendo, funcionan mucho más desde el computador que, por ejemplo, los jóvenes, que todo lo hacen desde el teléfono. Entonces se van viendo estas distinciones de cómo ir abordándolos de la forma más eficiente. Y ha sido una súper buena experiencia porque efectivamente sentimos que estamos como abordando un dolor de muchas personas que tienen hoy. Y aparte de que todos vamos a llegar ahí, ¿ya? O sea, en el fondo es como un segmento que
a todos nos va a tocar. Entonces, en el fondo no solamente estamos tratando de sensibilizar a las empresas hoy día y apoyar a quienes hoy día son personas mayores de 50 en el segmento que nosotros definimos, pero sino también de trabajar para qué va a pasar el 2030, el 2040, el 2050, porque es un tema país. O sea, a este punto no es como un lujo, es una necesidad. Claro, no es una cosa de voluntariedad, po. O sea, Y- ya estamos. Ya estamos, y Ya la gente estamos. tiene que entender que las empresas, sobre todo, que esto que se está construyendo hoy es para nosotros mismos. O sea, cuando estamos hablando de esto, yo siempre me imagino que estamos hablando de esto, yo tengo 44, entonces 20 años más, claro que yo quiero seguir trabajando. Hay personas que no quieren seguir trabajando, que si se quieren jubilar está todo bien, pero el que quiera tiene que tener la posibilidad, la capacidad de no sentirse tan discriminado, porque de verdad es fome cuando tú escuchas a las personas mayores que no lo lograron y que lo han intentado y no sé qué, y tú los escuchas y tienen una capacidad y una experiencia de puerto un buque, o sea, cualquiera si quisiera su experiencia, y no pasa nada, po. En fin, me fui en una reflexión. Oye, y en este mismo proceso como de ir pasando la experiencia, que es como el gran tesoro que tiene una persona mayor. ¿Tienen programas como de mentoring, de traspaso, algo así? Dentro de la ¿Todavía no? plataforma, no, todavía no. Pero en el fondo sí vamos promoviendo que las empresas que están trabajando con nosotros vayan, y muchas de ellas ya están como en esa línea, vayan haciendo este tipo de mentoring. Y hay también un sistema como bien interesante que es el reverse mentoring, que en el fondo nosotros siempre estamos acostumbrados a que la persona mayor, la de más experiencia, mentorea al más joven. Pero también la persona mayor puede ser mentoreado por el joven. Sí. Y es súper enriquecedor para las dos partes. Y en el fondo, de repente, esto mismo de, chuta, ¿y cómo yo ocupo la tecnología? Claro. Y necesito a alguien que me enseñe a usar ChatGPT para mi día a día en la pega. ¿Cómo esta herramienta me podría ayudar? Que hablábamos antes, hacer un prompt, ¿ya? Como, ¿cómo le doy instrucciones a esta herramienta? Y que pueda llegar un joven que quizás se le hace mucho más natural, porque lo ha probado, porque le interesa, porque es busquilla y qué sé yo, y pueda enseñarle a esta persona mayor, y esta persona mayor dentro de esta relación también le va a ir enseñando otras cosas que va a ser súper valioso, y va creando también estos vínculos dentro de la organización que mejoran la cultura, fortalecen los equipos de trabajo. Entonces, yo creo que también es que las empresas se atrevan a probar cosas nuevas. Porque es un win-win para todos, sí. ¿o no? Sí, absolutamente. Yo creo que es como perder ese miedo de que no es lo que hemos hecho siempre, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? No tenemos las herramientas, Claro, no sabemos, claro. pero Y además que eso que relatas tú se ve perfectamente y es un ejemplo como bien caricaturizado, pero se ve perfectamente en la película El pasante de moda, donde hay como una integración de contenido para todos lados, o sea que es una cosa muy transversal. Sí. Y efectivamente también es la valorización de la experiencia como cultura, ya un poquito más amplio. Sí. En el fondo, cada vez más en el mercado laboral, por toda este boom tecnológico y lo rápido que cambia todo, hablamos más de que las personas se les contrata o los perfiles se buscan por sus competencias más que por sus habilidades técnicas o sus conocimientos. Entonces, también entender que las personas mayores son mejores para resolver problemas, desde su experiencia tienen una mirada más amplia, que pueden como tener un enfoque que es distinto, manejan mejor los equipos y tienen por lo general buenas herramientas de liderazgo. Entonces tienen algunas habilidades que son súper necesarias, tienen más automotivación, tienen más permanencia dentro de las organizaciones, rotan menos, que son cosas que son muy valoradas actualmente y que no las ponemos sobre la mesa cuando queremos contratar a alguien, sino que nos quedamos con este enfoque tradicional de, bueno, entonces yo necesito una persona que debe tener 30 años, que ha estudiado tal carrera, y al final no nos estamos cuestionando, bueno, pero ¿qué es lo que realmente necesito para el cargo? ¿Cuáles son las cosas que realmente se deberían ajustar al perfil y también al fit cultural de la organización? Para poder decir, chuta, quizás en verdad me sirve el de 30 años, ¿no? Sí, esto no es como la batalla entre los jóvenes y los mayores, pero en el fondo, ¿y qué pasa si probamos con una persona que es mayor?
Y quizás vamos apoyando a reducir estas pequeñas brechas que podrían ser de conocimiento, si es que existieran. Porque también nos vamos a encontrar con gente que sí las ha autogestionado por su cuenta. Eso te iba a preguntar, porque me quedo dando vueltas en términos generales, ¿qué es lo que una persona tendría que, a propósito de la tecnología, aprender o buscar que le permita como entender qué es lo que está requiriendo la industria en términos de conocimiento? Porque alfabetización digital, que lo hemos conversado bastante, pero eso son herramientas como de comunicación, redes sociales, utilizar el correo, familiares, es algo mucho más de tu vida personal. Uh-huh. Desde el punto de vista de lo laboral, ¿qué es lo que una persona debería decir? ¿Sabéis que voy a mirar esto? O sea, mira, para todos los ámbitos de trabajo van a haber distinciones, ¿ya? Pero en términos generales, como, por ejemplo, saber ocupar un correo electrónico como una herramienta de trabajo. Idealmente poder trabajar colaborativamente en una nube. Actualmente lo que sí nos dejó la pandemia es que más allá de que la presencialidad haya vuelto bastante a las organizaciones, todavía existe esto de, bueno, me conecto online a una reunión, trabajo en archivos que están compartidos con un equipo para hacerlo más eficiente. O sea, la tecnología en esos ámbitos nos da eficiencia. Entonces, conectarme a una videollamada, correo electrónico, inteligencia artificial, entender cómo funcionan estas herramientas y cómo la puedo usar a mi favor, porque quizás algo que yo me demoraba 3 horas, ahora lo puedo hacer en 15 minutos, y mi jefe no le va a interesar qué edad tengo, sino qué tan eficiente estoy siendo en los recursos que tengo a mano. También y ahí, o sea, Excel, PowerPoint, esas clásicas herramientas para poder también hacer la gestión del día más rápido. Y en ámbitos más específicos nos vamos a encontrar con el manejo de datos, que también es cada vez más relevante. Nos vamos a encontrar con algunas herramientas, por ejemplo, SAP, un CRM, otras cosas, pero eso ya va a depender más bien del tipo de cargo, el tipo de rol de cada persona. Pero en el fondo yo creo que actualmente hablar de inteligencia artificial debería ser transversal para todos. Cómo nos comunicamos a través de... La mayoría de las organizaciones tienen el chat interno y aparte tienen el correo y aparte tienen la videollamada y que eso no sea sorpresa. El SharePoint, tratar de ocupar como todas estas herramientas que trae el... Microsoft, que son importantes. Sí, o sea, las herramientas de Microsoft Google, o los equivalentes en Google, estas super mega plataformas que tiene un montón de herramientas colaborativas que son parte de, como antes uno decía, bueno, cuaderno, lápiz, agenda. Bueno, ahora es lo mismo, desde, oye, ocupo un calendar y entiendo cómo citar a otros. Eso tiene que ser un mínimo. Un desde. Porque ya la tecnología no es para el área de TI. La tecnología es transversal a todos los cargos. Y eso va a seguir pasando y va a ser cada vez más fuerte. Entonces, en el fondo, como que no le demos la razón a las personas que dicen, no, es que las personas mayores no aprenden, es que no pueden, es que no quieren, es que la tecnología no la usan. Quizás se puede hacer un poco difícil, pero, ojo, eso no solo le pasa a las personas mayores. Actualmente esto es un desafío para todos. O sea, cualquier persona que quiera mantenerse activo y vigente en la mayoría de los puestos de trabajo tiene que amigarse con la tecnología y quererla profundamente y el aprendizaje permanente. O sea, ya no existe que yo estudié hace 30 años una carrera y con eso yo quedé lista. No, actualmente aprendizaje permanente y a través de estudios formales, pero también estos cursitos, YouTube, leer, o sea, pero en el fondo estar entendiendo qué es lo nuevo que está pasando, porque es impresionante, en todos los ámbitos cambia la y que cambia muy rápido además. Sí. Oye, que no me extrañaría que me tocara actualizar el taller de alfabetización como 2.0. Yo creo que nivel 1, nivel 2, nivel 3, qué miedo. Sí, o sea, nosotros tenemos dentro de estos psicólogos que hacen orientaciones laborales, hacemos talleres. Hoy el taller de chat GPT quedó desactualizado porque ahora tiene otras herramientas, entonces hay que hacerlo de nuevo porque ya no es lo mismo. Y te estoy hablando de una herramienta que salió hace ¿cuánto? ¿Un año? El año pasado. Ya, y ya hemos hecho 3 versiones porque ya no es lo mismo. Entonces, efectivamente, hay que mantenerse al día y eso es muy rápido. Sí. Oye, y a propósito de que... porque una cosa es las personas que están fuera del mercado laboral, las que están buscando empleo, y lo otro son los que están adentro.
y esta mirada como de la empresa que observa a su grupo de colaboradores y dice, tengo un grupo de personas más 50 que va avanzando y por lo tanto, ¿cómo me hago cargo yo también de esas capacitaciones? De eso, porque ya están adentro. Ya es responsabilidad de la industria de decir, ok, si yo quiero mantener esta experiencia que es muy buena y que pasa en muchas empresas, o sea, se va el caballero que vendía las cuestiones y nadie más hace la cuestión. Y todos corren. Entonces, ¿cómo mantener esa experiencia? ¿Cómo mantener esos conocimientos? Pero ya integrando herramientas de tecnología o herramientas necesarias. Si eso tú lo estás viendo, no lo están viendo, se están adaptando, no se están adaptando, les está costando a las empresas también o no. O sea, hay muchas empresas que están en el proceso de transformación digital y de poder pasar de todo este súper conocimiento que está dentro de la cabeza de las personas, ¿cachai? A como un capital de la empresa. O sea, como que esta cosa de que de repente una persona se fue y ahora nadie sabe cómo hacer eso, o chuta, es que la persona tanto va a jubilar y qué vamos a hacer ahora. Pero ojo, también pasa cuando alguien tiene una licencia, cuando una persona joven rota altamente, entonces de cómo vamos como dejando esto registrado en archivos compartidos, en la nube, queda en un CRM, tenemos análisis de datos, vamos haciendo como procesos mucho más estandarizados. Pero sí es importante también desde la eficiencia, ¿ya? Porque en el fondo quizás una persona te puede decir, oye, en verdad yo hago esta planilla a mano desde que la empresa se fundó y quizás llevo 20 años haciéndola de tal forma y me demoro 4 horas haciendo el inventario de no sé qué cosa, o todo un día haciendo un inventario. Y quizás ahora hay metodologías automatizadas mucho más ágiles, más rápidas, que ese proceso que quizás esa persona se demoraba todo un día o que quizás necesitaba un equipo de 4 para hacer una función, ahora se puede hacer muy fácil, que es la famosa cuarta revolución industrial, que como que las tareas repetitivas las cambias y las automatizas, las hace una máquina y tú te dedicas a hacer la pega que realmente una máquina no puede reemplazarte. Y es eficiencia. Entonces, en el fondo es como ir capacitando a las personas en esa eficiencia, dándoles a entender también ese objetivo. No es que, oye, yo soy la empresa que se me ocurrió que quiero ocupar esta super herramienta porque está de moda. Claro. Y entonces la gente dice, pucha, ¿y por qué? Si lo he hecho 20 años de esta forma, ¿por qué? Estaba todo bien. Claro. Pero también está dentro de las como habilidades que hay que ir desarrollando, que es el pensamiento crítico, la adaptabilidad, la flexibilidad para decir, bueno, tengo que ir adaptándome también a esas nuevas tendencias. Pero ¿sabéis qué? Lo otro que es importante es del otro lado, porque tú me estás planteando desde la empresa cómo lo hacen. También es importante cómo nosotros las personas, que ya, por ejemplo, pasado los 40 años, y uno empieza a decir, chuta, tengo que ir preparándome para que cuando lleguen estos instantes donde las jefaturas a veces dicen, oye, es que esta persona está un poco mayor, quizás deberíamos reemplazarla, ¿cómo nos enfrentamos y nos preparamos para eso? Ya, que es un punto igual súper importante. Sí. Porque eso uno no lo prepara cuando te tienen la carta con la notificación de despido ahí en la mesa. Eso se prepara con tiempo. Sí. Entonces, en el fondo, también mantenerse actualizado, levantar la mano en la empresa, oye, me gustaría hacer un curso, mira, he visto que hay herramientas que podría quizás ayudarnos a hacer esto, mantenerse muy vigente, ¿ya? Muy con la capacidad de ser flexible y adaptarse a estos cambios, a estas nuevas formas que la empresa probablemente va a estar implementando, porque la mayoría de las empresas están sufriendo estos cambios radicales. Sí, sí. Entonces, en el fondo, hay que unirse al cambio, no resistir ese cambio. O sea, como todo un tema de actitud también. Sí, claro. Sí, totalmente. Y de entender, bueno, y si yo no estuviera acá, ¿qué otra cosa yo podría hacer? Me estoy preparando quizás desde el networking, de con quienes yo estoy en contacto habitualmente. Quizás puedo hacer hasta un plan B y diversificar mis riesgos. Quizás voy a empezar a emprender en paralelo porque siempre me habría gustado hacer tal cosa y yo voy a empezar a probar. Y que quizás después el día de mañana, si tengo 60 años y quizás ya me está costando mantenerme en el mercado laboral como formal de una empresa, ya tengo mi cartita bajo la manga y tenía mi emprendimiento en paralelo o en el fondo quizás ya estudié algo complementario para hacer este reskilling y decir, bueno, en verdad quiero cambiar algo que es totalmente distinto o quiero perfeccionarme para que no sientan que quede obsoleto dentro de lo que yo hago.
Entonces uno también lo va preparando dentro de lo posible cuando está con pega. Es bien bidireccional además, po. Sí, po. Porque tiene que ser así. O sea, no es solo de la empresa, no es solo del trabajador. O sea, es compartido. Es como multidireccional porque también está el Estado, de también Sí. cómo va promoviendo con políticas públicas que sean mucho más activas para que también apoyemos esto, que es una situación país. O sea, no es algo que solamente sea de las personas mayores y de las empresas. Y fíjate que ahí tocan un punto importante, porque a propósito de aprovechar la experiencia que yo, trabajador, tengo de mi trabajo de muchos años, que yo también me puedo empezar a pensar a mí mismo como un emprendedor, como un consultor, y esto de generar una microempresa, un emprendimiento de consultoría, sobre todo porque hay mucha persona mayor que sale de la industria y es consultor de algo específico, que le ayuda muchas veces a las organizaciones a resolver temas, también te conviertes en otro motor de la economía. Sí. Te conviertes también en una persona que puedo hacer consultoría, pero cuando ya la consultoría me queda muy grande porque son muchas, entonces puedo contratar a gente. O sea, esto de mirarse como un elemento de cambio. Sí. No que solamente tiene que cambiar o tiene que actualizarse, sino que cómo genero yo el cambio. Que no es solo carga. Que no es solo carga. Sí. Y si uno se piensa a sí mismo como carga, efectivamente las cosas tampoco van a avanzar mucho. Claro. Igual es un proceso súper complejo, o sea, más allá de lo que hablamos, porque en el fondo también en muchos casos son personas que pasan de haber estado como arriba en el mejor momento laboral, que quizás llegaron a cargos altos, alto reconocimiento, visibilidad dentro de las organizaciones, y de la noche a la mañana el mercado laboral le cierra las puertas y le dice no, ya no lo queremos. Y es como, ¿pero qué pasó? Si ayer yo sí era útil, Sí, o sea, ¿cachai? Porque sí. es así de abrupto a veces. Sí, Sí. Entonces también hay un componente como de salud mental, de cómo también nos vamos apoyando en ese proceso dentro de lo posible, porque como recomponerse después de esa situación para volver a la resiliencia, para volver a salir a buscar pega, reinventarse en el caso de que haya que reinventarse, no es fácil. Claro, o sea, no es fácil. Imagínate cuántos programas hay de reinversión para mujeres, para un montón de gente en otras edades. Imagínate lo difícil. O sea, tenés como un triple desafío. Reinventarte, convencer al otro, hacer algo que tenga un valor en la industria. Sí, pero tienes la perspectiva que solo te da los años. Sí. Por lo tanto, tenés por lo menos 50 ganados. Porque Mm. si tienes la perspectiva que por mucho, yo tengo 45 años, no la tengo. No tengo la perspectiva de una persona, de la doctora Wanda Fernández, no la tengo. Claro, todo el rato. Porque No, de verdad, y me carga el dicho, pero es súper cierto, más sabe el diablo por viejo que por diablo. es que es verdad, porque al final cuando tuviste si al final lo que se habla acerca de los sabios es porque has vivido muchas situaciones nomás. Y esas situaciones son tan diversas permite que te sortear. Exacto, como que identificar lo que vale la pena, lo que no vale la pena, los esfuerzos donde los pongo. Si me gasto la energía en esta pelea o me gasto, ¿cachai? Como la energía en lo que realmente... Eso Sí. te lo da haber Sí. vivido muchas experiencias. Pero yo creo que igual siempre se agradece dentro de lo posible en un mercado competitivo como el que vivimos, porque quizás son personas también que cuando partieron trabajando el mercado era menos agresivo que hoy. Sí. ¿Ya? Entonces, también ha ido cambiando en el proceso, que uno pueda prepararse. O sea, en el fondo, todas estas herramientas que uno dice, y ojo, y para todos, por eso yo digo desde que uno es más joven también, de cómo nos vamos preparando para que tengamos más herramientas para que cuando llegue este momento mezclamos la experiencia con las herramientas y podemos sobrellevar el cambio, porque como que es un espacio donde hay un cambio que es drástico, que hasta el momento, como sociedad, no tenemos cómo resolverlo tan fácilmente como nos gustaría. Bueno, ha sido, la verdad es que yo Qué buen capítulo, Sí, ¿eh? porque además yo me quedaría hablando así de la inmortalidad del cangrejo con respecto a esto eternamente, pero ha sido no solamente iluminador, sino que entender el fenómeno del trabajo del envejecimiento de una manera como bien integral. Sí. La verdad que ha sido un súper buen capítulo. Nos encantaría que pudieras dar un consejo a la audiencia. Bueno,
en términos generales, un poco más como recalcar lo mismo que estaba comentándoles, de que ojalá tratar de prepararse, entender que sí es un proceso que es difícil, que hay que ser súper resiliente, tratar de entender que hay cosas que están fuera de nuestro alcance, pero las que están a nuestro alcance tenemos que tratar de manejarlas, como el aprendizaje, la búsqueda activa de trabajo, las herramientas de trabajo que también se usan hoy, que no son las mismas que quizás se usaban hace un tiempo. Así que también hay recomendarles que se metan a la página de trabajandopro.cl, que conozcan el portal, que tomen las orientaciones laborales. O sea, hay más apoyo dando vueltas de lo que a veces creemos, ¿ya? Entonces, en el fondo, entender que no nos desmoralice la dificultad, y ojalá que sean personas que todavía, como tienen mucho que entregar, sigan persistiendo para que no salgan del mercado laboral y sigan aportando lo que pueden aportar. Me encantó el capítulo de hoy. Muchas gracias, María Jesús, por estar aquí con nosotras. El próximo capítulo es un tema que a mí me cuesta. Es un tema difícil, me lo tomo a pecho. Es el tema de alimentación y cómo la alimentación sirve para tener una mejor vejez. Es un tema peludo, en especial para las locas que nos gusta el azúcar. Sí, por los quequitos, las cositas. Y el brownie y las galletas con Nutella. Ya, ok. Así que nos vemos el próximo capítulo. Y que obviamente agradecer a Colmed Santiago por el auspicio y patrocinio. Un abrazo. Nos vemos. Chao, chao. Chao.